Muy buenos días. El Señor les bendiga. Muy bien, ya hace 3 semanas que cambiamos de tema. Como decíamos al principio, estamos intentando mirar un panorama del reino de los cielos y cómo este reino viene desde el Antiguo Testamento hasta nuestra época. Hoy vamos a estar mirando el reino prometido. Ese es lo que vamos a mirar hoy. La verdad central de mi sermón es que Dios revela su reino al mostrarnos que su plan siempre estuvo en marcha. Yo le coloqué como título a mi sermón, hablando del reino prometido, una esperanza que no desaparece. Vamos a estar mirando Génesis 12. Y bueno, también vamos a usar otros textos como Génesis 17 y otros más. Pero la idea es mirar ahí en Génesis 12 ese reino prometido, esa promesa hecha a Abraham. Porque hay un punto difícil, si pudiera ser un punto difícil, es mirar el reinado de Dios en nuestra época. ¿Cómo es eso de que hay un rey? De que Él ha reinado a lo largo de nuestra vida. ¿O cómo puedo ver yo ese reino hoy en mi vida? Y más si es un reino que fue prometido y que ya se está estableciendo. Muchas personas han cuestionado este punto. Muchas personas han cuestionado a Dios al decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Si hay un Dios que reina y si Él es un verdadero legislador, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué Él permite los desastres naturales? ¿Por qué Él permite que pasemos situaciones difíciles o situaciones comprometedoras? ¿Por qué? Si Él es un rey, si Él es un gobernador. Bueno, yo les quiero decir que la mayoría de esas cosas por las cuales acusamos a Dios son consecuencia de la desobediencia del hombre. No es otra cosa sino que la consecuencia de la desobediencia del ser humano. Porque la gran verdad es que tenemos un Dios que reina y que es soberano y que Él es un buen rey. Si Dios no actuase como un buen rey, sino como un dictador, por ejemplo, ninguno de nosotros estuviera hoy aquí. Si Dios actuase con toda la justicia que depende para castigar a la humanidad, entonces ninguno de nosotros viviría actualmente, porque entonces Él actuaría con un juicio justo y fuerte y acabaría totalmente a la humanidad. Entonces vemos más bien a un Dios que sabe reinar y que Él reina con misericordia. Y entre esa misericordia Él ha establecido un reinado. Él ha prometido o prometió un reinado que hasta hoy nos llega. Es como en estos días leía un libro y decía que era una tarde lluviosa. Estaba lloviendo por largo rato y los niños que estaban en la casa estaban fastidiados porque ellos querían salir a correr, a jugar, a montarse en el árbol. Ellos estaban interesados en salir, pero la lluvia era tanto que no podían. Tanto era su fastidio que decidieron comenzar a armar un rompecabezas. Tenían rato en eso y se asomaban en la ventana a ver si dejó de llover y seguía lloviendo. Ya el panorama estaba triste, todo estaba inundado y ellos ya no podían salir a jugar y decidieron seguir armando su rompecabezas. Luego de horas de estar mirando el rompecabezas, uno de ellos se le ocurre una idea. Voy a voltear la tapa. Y cuando voltea la tapa, ve la imagen del rompecabezas armado. Y el otro exclama, ¡wow! Así era. El rey iba en el medio. Tenían rato intentando armar el rompecabezas. Era un rompecabezas de estos medievales, donde estaba un rey sentado en su trono y todos sus súbditos alrededor de él. Y ellos estaban intentando armar el rompecabezas, pero no ubicaban dónde iba el rey. Creo que sí nos encontramos muchos de nosotros hoy. Gente intentando armar el rompecabezas
intentando entender a Dios, entender su reinado, su soberanía, pero que no ha decidido buscarle, no ha decidido voltear la caja para mirar el panorama completo. Otros que, como estaban ellos al comienzo, desconociendo cuáles eran las partes del rompecabezas. Otros muchos, aunque sabemos cuáles son las piezas, hemos decidido ignorar que el rey va en el medio y queremos armar el rompecabezas como se nos da la gana. Hoy en la mañana queremos mirar a través de la historia de Abraham cómo el Señor reina y cómo ese reino se estableció desde una promesa hecha a él, pero una serie de acontecimientos tuvieron que ocurrir en la línea del tiempo para poder mirar ese reinado de Dios. Un reinado que fue retomado con el llamado a Abraham. Una promesa que fue establecida cuando el mismo Dios decidió llamar a Abraham. No está tan sencillo para nosotros digerir estas verdades, pero la verdad es que este Dios reina y continúa reinando y ha hecho promesas que llegan hasta nosotros hoy. Vamos a ubicarnos entonces en Génesis 12. Versículo 1 al 8. ¿Lo tienen? Génesis 12, versículos del 1 al 8. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Pero apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido, y luego se posó allí en un monte al oriente de Bet-el, implantó su tienda, y teniendo Bet-el al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Esta historia es la historia de Abraham y de su llamado, y vamos a mirar y a precisar cómo dentro de este llamado y luego del pacto establecido a Abraham existen promesas que hasta hoy se miran. Existe una promesa incluso que hoy nos permea, que aún nos llega, que hoy nos toca. Existe incluso una historia que podemos mirar a un Dios que reina por sobre todas las cosas. El primer punto que quiero desarrollar hoy es que el pacto con Abraham demuestra el interés de Dios por rescatar al hombre perdido. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tenemos algo que destacar y algo bien interesante en este punto de la historia. Y es que tenemos que entender que esa historia de la cual Abraham es parte, nosotros también formamos parte de esa historia. Estamos hablando de la historia de la humanidad y estamos hablando de la historia de ese rey que está mostrando cómo va a escoger a un hombre y cómo esa promesa va a llegar hasta nosotros.
Hasta este punto quiero recordarles cómo ha venido la historia. La historia ha venido trabajándose de la siguiente manera. Hemos visto rebeldía de parte del ser humano, pero a su vez hemos visto juicio y misericordia por parte de Dios. El pastor Efraín las 2 semanas anteriores nos mostró cómo la caída del Edén, la caída de ese hombre, la caída de Adán, la desobediencia a Dios, marcó un antes y un después para nuestra historia. Una historia que se vio marcada por la desobediencia, por la traición, pero también que se vio marcada por el juicio de Dios sobre el hombre pecador, sobre el hombre desobediente. Si Dios hubiese actuado como un tirano, por ejemplo, entonces el juicio hubiese sido más drástico. El juicio hubiese sido: hay que de una vez por todas aniquilar al hombre, hay que desaparecer a la mujer y de una vez por todas hay que desaparecer a la serpiente, a Satanás. Pero eso no ocurrió así. La historia que hemos leído, la historia que hemos visto, es de un rey que comienza a dar rasgos de misericordia sobre una creación rebelde. Si usted recuerda muy bien, por ejemplo, vemos a Adán y a Eva sufriendo las consecuencias de su castigo, pero no fueron aniquilados. Al contrario, fueron desterrados del lugar a donde Dios los había colocado. Vemos a Caín y Abel sufriendo también las consecuencias de ese pecado con la muerte de Abel. Vemos también, luego, después de muchos años, en el hilo del tiempo, vemos cómo Dios decide hablar con Noé y cómo Noé es obediente a la voz de este Dios y se salva a él y su familia del diluvio. Dios haciendo un juicio misericordioso al aniquilar a casi toda la humanidad, menos a aquel que decidió obedecerle. Pero vemos también cómo los hombres intentaron edificar una torre para ser igual de Dios, para tener una fama como que ellos fuesen dioses. Y cómo Dios también vuelve otra vez a mover los hilos, a utilizar su poder para dispersar al hombre. En este punto de la historia y en este punto del plan de Dios nos encontramos con un Abraham. El plan se retoma cuando Dios decide llamar a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. La historia de la humanidad se muestra así. Pero la gran realidad es que vemos a un hombre que me imagino que se encuentra en un punto de la historia entre: ¿de verdad debo creer esto o no? ¿De verdad Dios está hablando conmigo o no? ¿De verdad este es el Dios que me está llamando? Existían desafíos que Abraham debía derribar en su mente de inmediato. Lo primero es mirar que el Dios que le está hablando era ese Dios que no había hablado con ningún otro hombre hace muchos años. Desde Noé, Dios no había decidido hablar con ningún otro hombre. Y estaba hablando en este momento con Abraham. Dejar la comodidad y el confort de mis parientes, de mis vecinos, de las personas que me conocen, de las personas que pueden darme seguridad, de las personas que pueden darme la tranquilidad de que si me ocurre algo, bueno, ahí están mis familiares cerca de mí, ahí están mis amigos cerca de mí, que me pueden ayudar. Dios le está invitando a que confíe únicamente en Él, en medio de este plan soberano.
Deja incluso el lugar a donde estás habitando para que vayas al lugar que yo te muestro. Vete lejos. No era cerca, era lejos el trayecto que tenías que transcurrir. Dios estaba mostrando una vez más que Él reina a través del llamado de Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Es difícil la posición en la que estaba Abraham, pero Abraham decide confiar en esas palabras. Abraham decide confiar en que el que lo está llamando tiene la capacidad de cambiar el rumbo de su vida. Tiene la capacidad de cambiar todo el plan, todo lo que él tiene en mente. En este punto se encuentra Abraham cuando decide creerle a Dios, porque él sabe que el que lo está llamando es un rey que tiene la capacidad de cambiar su estatus, su situación de vida, su situación económica y hasta el destino de sus descendientes. Esto me hace acordar, por ejemplo, no sé si ha visto las películas donde los reyes llaman a sus súbditos y los convierten en caballeros. El rey que llama al súbdito y este se arrodilla y él saca su espada y ahí hay una señal, ahí hay unas connotaciones históricas de que el súbdito con esta señal de arrodillarse y de bajar su cabeza está entregándole su vida a su rey. Pero a la vez el rey lo convierte en un caballero y cambia el rumbo de su vida. Le he cedido tierras, propiedades, fama, cambia el destino de la persona a la cual está llamando. Asimismo se encuentra Abraham en este punto de la historia, reconociendo que este rey le está prometiendo grandes cosas. Y entre ellos le promete bendecir a toda la humanidad. Elementos interesantes, ser una nación grande. Mucha gente saldrá de ti. Un lugar grande vas a ocupar. Ser recordado por siempre. Y hasta ahora el nombre de Abraham es recordado. Ser de bendición para todos. Son elementos que estaban dentro de ese pacto, dentro de esa promesa, que hoy nosotros podemos reconocer y que hoy nosotros podemos mirar. Vamos a mirar entonces esa promesa y ese pacto hecho a Abraham. El segundo punto que quiero ver hoy es que el pacto con Abraham incluía que Dios haría una nación grande con él. Y tenemos que comenzar a mirar los elementos de esto para poder entender cómo entonces ese reino venidero nos alcanza. El versículo 4 dice así de Génesis 12, y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Aram. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y Lot el hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pero el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El giro de la historia se muestra cuando Dios decide una vez más comunicarse con un hombre. Y es bien interesante que la primera parte de la promesa se establece cuando dice que hará de él una nación grande. Y es interesante porque no está llamando a un hombre vigoroso, no está llamando a un jovencito, no está llamando a un hombre fuerte, no, está llamando a un hombre que ya ha transcurrido en edad, que es adulto,
a un hombre en los cuales ya los mejores años de su vida han pasado. Un hombre que el solo hecho de pensar que podía ser padre lo podía llenar de muchas ilusiones. Pero el pacto con Abraham no se vio reflejado, sino después, muchos años después. Dios confirma ese pacto, ya con un Abraham no solo más anciano, sino más maduro en la fe. Dios decide llevarlo de un punto a otro y dejar que Él se establezca ahí y dejar que su fe en Él crezca para después confirmar su pacto con Él. Génesis 17, le pido por favor que pueda ubicarse en su Biblia. En Génesis 17. Unas movidas a la página. Y nos encontramos con Abraham. Dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente. No te llamarás más Abraham, sino te llamarás Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tus descendientes después de ti. Pasado el tiempo, pareciera que Abraham había perdido ya la esperanza, porque me llamas y pasan más de 20 años para que vuelvas a hablar conmigo. Y esta vez ya con un hombre un poco más maduro en la fe, Dios decide establecer un pacto, ya no una promesa, sino un pacto. Ya el término cambia. Ya no te voy a prometer, sino que voy a hacer un pacto contigo. Esa palabra que dice ahí significa alianza o convenio, un acuerdo. Aparece 285 veces en el Antiguo Testamento y unas 33 veces en el Nuevo Testamento, para referirse al compromiso solemne que Dios hace con un hombre o con los hombres. Dios está cambiando ahora y dice, ya no es una promesa, ahora es un pacto. Y como todo pacto tiene que ser sellado y marcado, como todo pacto tiene que mostrarse. Recordemos algunos de esos pactos. Si usted mira el diluvio, si usted mira a Noé, luego que el arca llega a la tierra, que cesa las aguas, Dios habla con Noé y le dice, no destruiré más la tierra con un diluvio. Y le dice, y esta será mi señal, este será mi pacto. ¿Cuál es el pacto? El arco iris. Dice, ahí estará el pacto sellado. Cuando yo lo mire, me acordaré de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando Dios hace un pacto con el pueblo de Israel después de salir del desierto, la señal de ese pacto era la ley. La señal del pacto de que ese pueblo se convertiría en el pueblo de Dios. Hoy vemos ahora a un Abraham que se le está prometiendo que serían una nación numerosa. Y ese pacto se establece y todo lo que sigue se establece nada más y nada menos que con la marca de la circuncisión. Es un pacto que es sellado con la obediencia de un Dios de un hombre que está creyéndole a un Dios que le está diciendo que va a hacer de él
una nación grande. Si usted se fija en el verso 2 de Génesis 17, dice, te multiplicaré en gran manera. En el verso 4 dice, serás padre de muchedumbre de gente. En el verso 6 dice, te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Pero en el verso 7 le dice, estableceré un pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación, pacto perpetuo para ser tu Dios y el Dios después de ti. Él está hablando y Él les está diciendo que lo que sigue a continuación de este pacto es algo que va a continuar por siempre y para siempre. Lo que Él les está diciendo es que este rey ahora, este reinado ahora va a comenzar por siempre y para siempre. Y la marca es una marca distintiva, oculta en el hombre, en este caso en el israelita, como es la circuncisión. El verso 17:10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tus descendencias después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Era la marca para comenzar el plan puesto en marcha. Era la señal en el cual se veía que Dios estaba ideando, estaba hilando las promesas que iban a alcanzarnos hasta ahora. A través de este Abraham se estaba hilando un plan, una promesa que iba a alcanzarnos hasta ahora. Y no solo se veía en que iba a haber mucha gente, de que él se iba a reproducir en gran manera, sino que él también iba a ocupar un espacio geográfico, que es el otro punto que tengo hoy. El pacto con Abraham incluía que Dios le daría un lugar para que esa nación habite. Si usted mira el verso 8 de Génesis 17, dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Él está hablando, y quizás esta es la parte más fácil de ver dentro de este reinado. Quizás esta es la parte más fácil de ver dentro de este convenio que Dios muestra con Abraham. Quizás uno puede ver aquí, bueno, ahí está Dios mostrándose como un rey soberano, porque bueno, la historia así lo demuestra. Ahí está, tenemos a la nación de Israel, que aún después de 4000 años se mira y se está establecida hasta hoy. Vemos que sí, le cumplió, hizo de él una nación grande y vemos que no solo hizo de él una nación grande, sino que geográficamente ocupa un espacio en el mundo. Ahí está. Pero cuando es llamado Abraham, no estaba tan fácil mirar eso. La línea que está trazando Dios, lo que le está prometiendo, es para que él pueda visualizar en el tiempo el plan soberano que él tiene con esa nación. Y para que se pueda materializar, Abraham tenía que entender que ese Dios era el único que podía darle incluso la tierra la cual él estaba pisando. El verso 8 dice, te daré a ti. Él utiliza, queda registrado un verbo que está haciendo una acción. Dios está mostrando como aquel rey que tiene la capacidad de dar lo que es suyo. El mundo entero es mío. La nación, lo que estás pisando es mío y yo te voy a obsequiar. Yo te lo voy a dar. Nadie te lo va a venir a quitar. Porque yo te lo estoy obsequiando. Yo te lo estoy dando. Estos eran los términos que tenían que entender. Ciertamente te saqué desde allá, de Ur, y te planté aquí, y has habitado aquí durante mucho tiempo. Pero quiero que sepas que si te ha gustado lo que has visto, te ha gustado lo que has cosechado, te ha gustado cómo has vivido, pues ahora mi pacto dice que yo te lo voy a entregar. Yo te lo daré y nadie te lo va a poder quitar,
porque es ese Dios que te lo está obsequiando, es ese Dios el que te lo está dando. A mí me pasó algo un poco al contrario. Era niño, iba caminando junto a mis compañeros a jugar fútbol y esas ideas de que uno, como estamos en el mismo lugar y como estamos en el mismo sitio, uno cree que como la gente lo conoce, bueno, uno puede usar de que la gente lo conoce para hacer ciertas cosas. Iba camino al campo de fútbol con mis amigos y había muchas matas de mango y un día se nos antojó tirar mangos de una mata que estaba en una casa. Y cuando estábamos tirando los mangos, una señora salió y dijo: ¡Hey! ¿Qué hacen? Tirando mango. ¿Y esa mata es suya? La señora nos conocía, nos veía pasar todos los días por ahí. Veía que estábamos recurrentemente pasando por ahí. Tomábamos los mangos que estaban en el piso, pero ese día queríamos los mangos que estaban arriba. La señora nos dice: ¿y no hubiese sido más fácil que me lo pidieran y yo se lo hubiese dado? Abraham ha habitado durante tanto tiempo aquí. Te has gozado de estas cosas durante tanto tiempo aquí. No era como yo, hermano, que estaba tirándole mango a algo que no me pertenecía. Ahora esto es tuyo. Está convencido que te lo estoy dando y soy yo el que te lo está dando, el que es dueño de todo, el que reina todo. Ahora muy bien, alguien pudiera decir: claro, y ahí está la nación de Israel, se ve claramente. Pero desde esta parte de la promesa hasta que se cumple no estuvo fácil. Vemos que Abraham murió, vemos que luego estuvo Isaac y que Isaac murió. Vemos a Jacob y vemos que Jacob muere y vemos a las tribus de Israel. Vemos cómo este pueblo es llevado de un punto a Egipto, movido por el Espíritu Santo, movido por el Señor, movido por la hambruna. Y vemos cómo este mismo pueblo está ahí durante 400 años como esclavo. Y vemos también cómo este pueblo vaga 40 años en el desierto. Y la promesa a Abraham no se había cumplido. ¿Dónde está el reinado de Dios entonces? ¿Qué pasó ahí? No es sino hasta Josué, que después que lucha y batalla y conquista es que se ve ese reinado. Si usted mira a Josué 11:23 y dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Se prometió hace más de 400 años. Y ese rey que le había prometido a Abraham que le daría una tierra, materializó, le cedió, le entregó esas tierras, pasado más de 400 años. Vemos a un Josué lleno de valentía porque había visto a Moisés creerle a Dios. Vemos a un Josué lleno de valentía porque sabía que ese Dios que estaba con Moisés, que había llamado a Abraham, era el mismo Dios que peleaba la batalla con ellos. Era el mismo Dios que le daba aliento, era el mismo Dios que ahora estaba hablando con él. Podemos mirar entonces parte de esas promesas en el pueblo de Israel y podemos decir: bueno, ahí está ese Dios cumpliendo sus promesas. Pero todavía no hemos llegado a concluir toda la promesa hecha a Abraham. Todavía no hemos logrado finiquitar o mirar todo lo que se le ha prometido a Abraham. Y este es mi último punto, y es que la bendición del pacto hecho con Abraham nos alcanza hoy a nosotros. Lo que se le prometió a Abraham allá, hoy nos toca a nosotros. Génesis 12:3 dice: bendeciré
a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El plan de Dios era establecer su reino. El plan de Dios era mostrar a través de esta promesa que Él reina. El plan de Dios no solo era llamar a un hombre. El plan de Dios no solo era llamar a Abraham y decir, bueno, de aquí saldrá un pueblo para que me alabe. Dios estaba más interesado en rescatar al hombre pecador. Dios estaba más interesado en que el hombre pudiera ver su fallo, su error, porque desde Adán la humanidad había caído una y otra vez en desobediencia. Porque desde Adán lo que se había visto es que el hombre había fallado una y otra vez. Y este pueblo lo había demostrado también. La bendición, el reino, la promesa fue hecha a Abraham. Y era: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Algo que se le prometió a Abraham allá, y que Dios está diciendo que en su línea de tiempo va a favorecer a toda la humanidad. Que su reino seguirá por siempre y para siempre. No era Abraham, era toda la familia de la tierra. La bendición no era únicamente para Abraham, era para alcanzar a todas las familias de la tierra. Esa bendición apunta directamente a que de la descendencia de Abraham iba a nacer un hombre que iba a hacer que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. El plan de Dios era utilizar a un hombre para que le creyera, y que de ese hombre naciera una gran nación, y de que esa nación saliera alguien que pudiera bendecir a todos. Y muchos han utilizado este texto para argumentar mentiras y fábulas, para llenar de ego el corazón del hombre. Muchos han querido utilizar este texto para decir, bueno, créele a Dios, y así como Abraham, como él prosperó a Abraham y le dio muchas riquezas, pues así Dios va a enriquecerse a ti. Te va a dar muchas riquezas. Créele a Dios y Él va a hacer cosas grandes contigo. Él va a prosperar tu vida. Él te dará muchas riquezas como la que se les dio a Abraham. Te dará una tierra grande. Te dará muchos hijos. Te llenará de fama como llenó la vida de Abraham, que hasta hoy es conocido. Pero si miramos bien el hilo del tiempo, y si miramos bien lo que el Señor le está diciendo a Abraham, es que la bendición se trata en que el ser humano pueda conocerle, pueda llegar al arrepentimiento. La bendición se trata en conocer a Jesús. La bendición se trata en que el hombre pueda reconocer cuántas veces le ha fallado a Dios y cómo restaurar su condición con Dios. Hechos 3:25 demuestra que los apóstoles estaban muy claros en esto. Hechos 3:25, el apóstol Pedro dice lo siguiente: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Les está hablando Pedro. ¿Qué ocurre aquí? Pedro levanta a un hombre que nace cojo de nacimiento, y se arma un bululú porque ven ahora a un hombre que anda por sus propias cuentas. Y Pedro le dice, pero si de ustedes nació la promesa, ¿por qué se maravillan por estas tonterías?
¿Por qué se maravillan por esto? Si de ustedes nació la promesa de que en nosotros serían benditas todas las familias de la tierra. Y el versículo 26 aclara mucho más el panorama. Dice, a vosotros primeramente Dios había enviado, levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuál es la bendición de la cual está hablando? ¿Cuál es la bendición entonces en la cual serán benditas todas las familias de la tierra? El hecho de que el hombre pueda reconocer que ese Jesús es aquel que puede cambiar su vida de vida a muerte. ¿Recuerdan el panorama en la cruz? ¿Y recuerdan lo que estaba escrito? He aquí el rey de los judíos, mostrando y señalando la promesa hecha por Dios. Y ahora los apóstoles habían asimilado esa palabra y le dicen al pueblo judío, hay algo más interesante que ver a un hombre andar. Y es que podamos ver que la promesa de Dios se cumplió en Jesús, que en Él todas las familias de la tierra serán benditas, serán bendecidas. En Él todas las familias de la tierra llegarán al arrepentimiento, llegarán a ser salvos. Un Dios que le había prometido a Abraham eso hace muchísimo tiempo atrás y que el hilo de la historia no había cambiado. La bendición, fíjense, no era para algunos pocos. El texto dice todas las familias de la tierra. ¿Será eso verdad? ¿Creemos de verdad eso? Existe un convencimiento por parte de los apóstoles de esta gran verdad. Ellos habían visto no solo el reino de Dios, sino habían visto el reino prometido. Y no solo habían visto ese reino prometido, sino que miraban cómo esa línea de tiempo enmarcada en la promesa se iba cumpliendo cada vez más. Cómo a través de Jesús ese reflejo, esa luz demostraba ese reino prometido, esa bendición prometida a Abraham. Pablo lo demuestra así en Gálatas 3:8. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo está aclarando, porque los creyentes de Galacia se habían confundido. Habían introducido una falsa doctrina que les estaba enseñando que tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir la ley, que tenían que hacer un grupo de rituales para poder alcanzar la salvación. Y él le dice, no, miren el ejemplo hecho a Abraham. Miren el mismo Abraham como un ejemplo que creyó primero, que fue contado como fe primero y que esa fe es la que nos marca hoy. Desde Abraham se puede ver esa promesa de ese reino hasta hoy. Desde Abraham se puede ver el reino prometido. Pasando por Jesús como esa promesa. Dios no había entonces llamado solo a un pueblo a salvación. Él no dijo, en ti serán benditos solo el pueblo de Israel o solo los hijos de Abraham, sino que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando entonces que a través de esa promesa, que a través de ese punto de ver a un Dios reinando hoy, es que nosotros alcanzamos salvación. Es mirar a Jesús en la cruz y reconocer que de Él es que se habla cuando dice, en ti serán benditas esas familias. Y nosotros debemos sentirnos gozosos, nosotros debemos sentirnos alegres, nosotros debemos sentirnos
contentos, porque somos bendecidos, producto de esa promesa. Ese reinado que se prometió a Abraham hace más de 4000 años, hoy nos toca, hoy nos llega, porque hemos decidido creerle al Señor, porque hemos decidido confesar nuestros pecados, porque hemos decidido vivir para Él. Bien, ¿y entonces qué debemos hacer? Pues yo le animo entonces, viva una vida agradecida a Dios. Sí, va una vida llena de agradecimiento a Él, porque Él ha decidido bendecirle, Él ha decidido llamarle, Él ha decidido escoger para que su bendición llegue hasta usted. Luche con las tentaciones, luche con el pecado que le asedia. Sé que muchos luchan con decir malas palabras, con malos pensamientos, con algunas adicciones. Pero viva entonces agradecido de que ese reino que se le prometió a Abraham, que se materializó en Jesús, nos alcanza hasta hoy. Viva entonces la vida en santidad que Dios demanda de usted. Sé que es difícil, pero acérquese a Él a cada momento. Busque de Él a cada momento. Propicie espacios para hablarles a otros de ese Jesús, para mostrarles el reino, cómo el Señor le prometió una bendición a Abraham y cómo hoy se muestra para con nosotros ese Dios soberano. Y si aquí hay alguien que no ha confesado al Señor Jesús como su único Señor y Salvador, pues le digo algo, usted hoy está dentro de las posibilidades de ser bendecido. La promesa también es para usted. La bendición también es para usted si decide confesar a Jesús como su único Señor y Salvador. Abraham le creyó a Dios y le creyó a esta promesa. Y la historia muestra que un hombre obediente, miren todo lo que Dios pudo hacer con él. Hoy la bendición puede llegar a su vida. ¿En qué sentido? Dios puede cambiarlo de muerte a vida. Dios puede cambiarlo de maldición a bendición. Dios puede hacerle salvo hoy en la mañana. Entréguele su corazón y su vida a Él y viva conforme a sus misericordias. Vamos a orar.